Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Sociedad Poética. Estamos el día de hoy con nuestro compañero y amigo Abad Carrizales, invitado especial, como todos los sábados. También conmigo está Pedro Salgado, Pedro Gliceria para el público en general. Vamos a compartir el día de hoy un poco de poesía. Vamos a conocer la historia de Abad, a ver qué nos tiene preparado el día de hoy. Abad, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer el espacio a mi amigo Pedro Gliceria, que tuvo a bien comunicarse conmigo y hacerme la invitación. A ti, Cristian, muchas gracias por el espacio. Y bueno, agradecer a los posibles audiencia que podamos tener en esta tarde. Muchas gracias por estarnos mirando, si es que seguramente hay. Sí. Pues todo bien, trabajando, envuelto en esta dinámica de las fechas decembrinas ya próximas al 24. Sí, entonces, y pues aquí andamos a la orden, Cristian. Muchas gracias. Pedro, ¿qué tal? Pues aquí, mira, como todos los sábados, menos el pasado por un problema que tuve. Pero aquí estamos, amigos, gracias por compartir con nosotros, por estar siempre al pendiente, gracias. Un saludo a Lucas Lobos, que siempre nos están preguntando por él. Lucas es un compañero conductor de nosotros, pero por diferentes situaciones no ha podido estar. Igual, Lucas, un saludo, esperamos que pronto puedas estar compartiendo con nosotros aquí. Amigos de Sociedad Poética, como les comentaba, tenemos a Abad. A mí me gustaría que Abad se presentara bien, que nos hablara un poco de su esencia, de lo que comparte, a qué te dedicas, qué haces, Abad. Sí, bueno, primero que nada tienen que saber que no me dedico de manera profesional al tema de la poesía. Pudiéramos decirlo de esa manera, en que soy un aficionado en el área poética. Yo me dedico a la asistencia técnica, trabajo para una empresa privada, apoyando a productores del campo, asesorándolos, la gente de las costas que se dedican a cultivar sandía, a hacer que los mangos los tengamos ahí en la mesa cuando se necesita echar un bocado, los tomates para el lado de la montaña baja, chiles para el lado de Mochitlán, de Chichihualco, toda la zona de Guerrero y parte de Oaxaca, toda la costa de Oaxaca, atendemos a productores. Entonces, digamos que mi trabajo práctico, el que me da la canasta básica para el alimento, es la asistencia técnica a productores. Y bueno, yo antes de dedicarme a esto del apoyo técnico a productores, estudié una carrera, una licenciatura en artes, con la especialidad en danza folclórica mexicana en el estado de Puebla. Yo emigré de aquí de Guerrero muy chavo, muy joven, a los 18 años me fui a Puebla buscando el sustento, buscando salir adelante, buscando una escuela donde pudiera yo sacar mi carrera, mi licenciatura. Entonces yo ahí estudié danza folclórica mexicana. He de decirles que desde la preparatoria yo ya me dedicaba un poco al arte. Desde muy joven tuve la inspiración de mi padre, el que me hizo crecer, no mi padre biológico, sino mi padre que me hizo crecer. Esto es importante aclararlo. Él fue un inspirador muy importante para que yo pudiera dedicarme a las letras. Mi primer libro, Pedro, Cristian, que a mí me regalaron, pudiera sonar medio pedante, pero mi primer libro a mis 16 años fue un libro de filosofía que se llama Fundamentos de Filosofía. El autor es Afanasieff. Ya después obviamente supe que Afanasieff por ahí tenía algunas lagunas y que no era la última esencia, pero fue mi primer libro. Yo lo acogí con mucho agrado, con mucho gusto, con mucho interés, porque los temas que ahí se abordaban eran temas básicos para la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo de ahí me despegué hacia la literatura en general y luego el gusto por la poesía. Yo he hecho teatro, hice teatro durante 5 años, hice danza porque pues es mi profesión. Fuerte, ¿no? Sí, y ahí surgió el amor por la letra, el ritmo en la danza, las coordinación en la danza, y todo eso te va dando pautas formales para ir formando cierto lenguaje que se puede expresar con la letra. Sí, a veces te encuentras con el público y te preguntan, oye, pues qué bueno, ¿no? Que tienes inspiración, oye, qué bueno que tanta inspiración así como tal no existe. Realmente es tu experiencia, es lo que vives, es lo que te hace sufrir muchas veces, que te provoca esa sensibilidad. El amor, el desamor, definitivamente todo eso, que ese es el tema principal, claro que ¿no? Ese es el tema central a veces de nuestros escritos. Pero
esa inspiración así como vaga en el aire no la existe. Es la vida, es la vivencia del individuo, son tus circunstancias lo que te hace que vayas hacia allá. Sí. Entonces, pues a grandes rasgos así, a grosso modo, esa es la manera en cómo yo me introduje en la letra. Viví en Puebla. Puebla para mí ha sido después de mi estado natal, que es Guerrero, y que quiero muchísimo, mi segundo lugar de vida, mi segunda madre, digamos, patria, es Puebla. Puebla me dio a mí muchas cosas en el ámbito cultural, pues digamos que prueba de eso es que ahí estudié mi carrera en el Instituto Macuilxóchitl. Y bueno, Puebla me dio historia, Puebla me dio mi filosofía, fue el que me formó en esta parte cultural. Sí, claro. ¿no? Ahí yo hice danza, hice teatro y luego terminé haciendo poesía. De Puebla, por las necesidades propias de tu desarrollo, vas buscando un espacio donde poder trabajar, donde desarrollarte. Yo formé parte de un movimiento estudiantil en la universidad, eso también te lleva hacia otros senderos. Sí, claro. Estuve viviendo en Querétaro unos 2 años. Después, por la misma necesidad y el mismo empuje del movimiento estudiantil, fui a parar a la Ciudad de México, estuve en Azcapotzalco también casi 2 años. Después, por la necesidad, tuve que emigrar a los Estados Unidos. Estuve en Nueva York 1 año, unos casi 2 años en Chicago, en Illinois, en la ciudad de Chicago, y un tiempecito también en Alabama. Entonces, quiero hablarles de Chicago porque Chicago me definió mi inclinación hacia la poesía. En Chicago conocí a una persona bastante amable, bastante destacada en el ámbito poético. Esta maestra dirigía ya un organismo cultural en Chicago para latinos, cosa muy interesante. O sea, sí, no era para los que hablaban inglés, sino para los latinos, los hispanohablantes. Ahí se reunía gente de Cuba, gente de Puerto Rico, gente de Costa Rica, gente de Guatemala, de México. Tuvimos la venia de conocer ahí a Coral, una de las poetas destacadas de nuestro país. Y hicimos ahí varias cosas bastante interesantes ahí en DePaul University. Yo participé en 2 encuentros que DePaul organizaba. En uno obtuve un 3er lugar y ya el último concurso al que asistí ya obtuve un primer premio. Sí, eso me inspiró mucho. Claro. Y te motivó, por supuesto. Claro. Y me motivó. Fue cuando más escribí, quiero decirles, sí, por esa emoción. Imagino, sí. Por esa emoción, escribí mucho en Chicago. De hecho, algunos de los poemas que tengo fueron escritos ahí en Chicago, inspirados por Chicago, por la laguna que hay ahí entre Chicago y Mississippi. Me iba yo las tardes ahí después del trabajo a sentarme a mirar la gente que pasaba, las olas, a soltar tus emociones. Acuérdate que esto es emoción, a soltar tus emociones. Y en esa catarsis de soltar la emoción, pues iban saliendo los conceptos que se iban plasmando en la poesía. Sí. Empieza uno por concepto, y ustedes que son escritores y poetas, saben que empezamos por conceptos, ¿no? Así es. Se te viene a la idea un concepto y se te hace bello, se te hace bonito, que lo puedes ir diseñando y ya entonces empiezas. Así es. Entonces, pues mira, esa ha sido mi vida. Llegué aquí a Guerrero nuevamente a trabajar, ya ahora sí, fuera de la subjetividad de la poesía. Sí, claro. Llegué a trabajar aquí a Acapulco y aquí ya llevo cerca de 6 años. Qué bueno. Sí, aquí estamos, pues, aquí con ustedes. Sí, nos da mucho gusto, la verdad. O sea, hablábamos ahorita que estábamos platicando, que preguntábamos sobre tu historia, tu carrera, un trotamundos, o sea, al final de cuentas. De verdad, la vida es muy agitada. Y más ahora. Sí. Pues imagínate, recorre todo Guerrero, parte de Oaxaca, se va a Querétaro, Puebla, México y Estados Unidos. No, man, qué bárbaro. Y hablando de eso, ahorita que comentabas sobre los agricultores y todo eso, realizan nuestros amigos un trabajo indispensable que cuando ya tienes, decías de los chiles y tomates en tu mesa, ni siquiera te lo llegas a imaginar, ¿no? ¿Cómo se le puede decir que no está valorado? Pues tienes muchísima razón, Cristian.
lamentablemente las políticas gubernamentales, las pasadas y a veces las actuales, no han permitido que el agricultor realmente tenga el valor que se merece en la sociedad. Atrás de todo eso que tú ves en la mesa, hay muchísimos procesos, muchísimas cosas que tú no conoces. Sí. ¿Sí? Puedes irte a la Ciudad de México, por ejemplo, y preguntarle de dónde viene el melón que se come en las mañanas, en el desayuno. Sí, claro. Puedes preguntarle dónde nació una papaya, cómo nace una papaya, de dónde viene. Y a veces parece sorprendente, pero no sabe ni siquiera cuál es la planta que produjo esa fruta. Así es, sí es cierto. Entonces, eso si hablamos, digamos, del conocimiento del cultivo en sí, pero si habláramos del conocimiento técnico que hace posible que esa papaya sea dulce, que tenga ese tamaño, que color, tenga las características que tiene. El color, porque ya ves que incluso... Sí, eso ya es otra cosa, eso es hablar de mucho tema que nos llevaría toda la semana. Sí, así es. Sí, no quise tocar el tema porque digo, honestamente, y como lo decías, no nos damos cuenta, ¿no?, del trabajo que se realiza, que obviamente debe ser un trabajo excepcional, pero sí estamos muy agradecidos y aquí queremos hacer el comentario de que muchas gracias por ese trabajo que realizan, que no es fácil, lo sabemos, pero sí estamos agradecidos de que en la mesa, en la salsita, cuando nos echamos el taquito, haya chile saludable, jitomate, y por nada más mencionar eso, ¿no? Claro que sí, Cristian. ¿Algo más, Abad, que nos quieras comentar de lo que traes por aquí? Pues miren, traigo proyecto, lamentablemente todo lo que ocurrió en este año, que prácticamente algunos dicen que es año perdido, no, a lo mejor no es tan catastrófico, claro, no. Pero sí fue un año complicado. Quizá para algunas personas sí, ¿no? Porque no todas tuvieron la fortuna de tener un trabajo que los solventara, que les ayudara, ¿no? Pero habemos algunos que gracias a Dios tuvimos un apoyo, una parte donde estar pues, sacando siquiera por en las tortillas. Sí, a donde voy es que no pudimos aterrizar el proyecto literario que yo traía. Claro. Sí, tengo ya prácticamente todo elaborado, pero necesitamos concluir los procesos de registro que hablábamos hace rato. Y una vez de que ya tengamos bien armado todo ese proceso, tratar de darle un empuje publicitario al material y luego ya presentarlo ahora sí el material. Claro. Yo estoy organizando mis ideas y mis actividades y pienso que si la vida nos da el espacio que queremos, para el mes de junio, julio, estaremos probablemente ya publicando el material que considero que ya está cocinado. Qué bueno. Sí, esa es la cosa que quería comentar. Felicidades anticipadas, hermano, porque... Sí, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Para empezar, como lo decía, redactar un escrito o vaya a proyectar esa idea que tienes no es nada fácil, independientemente si lleve métricas, si lleve octavas, eso ya no tiene nada que ver, ¿no? Es muy importante, sí, pero nosotros escribimos por lo que sentimos, por lo que ya vivimos, por aquella anécdota, por aquel paisaje que vimos. Sí. Y bueno, cada quien tiene inspiración diferente, ¿no? Claro. Pero sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, fíjense que aunado a esto quiero comentarles algo que me acaba de ocurrir ayer. Ayer yo visité a un amigo, es doctor de profesión, doctor es general, y me decía, oye, y me dicen que escribes, que me dice, seguramente eres de Ometepec, de Tixtla o de Atoyac. Le digo, pero ¿por qué con esa idea? O sea, ¿por qué nos quedamos con esa idea? No, eres guerrerense, si escribes o cantas, eres trovador, entonces eres de Ometepec, de la costa, o de Tixtla, que le gustan los sones de tarima. Sí. Le digo, no, pero miren ustedes, le voy a dar, a ver si no causo incomodidad, pero le voy a dar un poco de valor a mi pueblo de nacimiento. Mi pueblo de nacimiento se llama Carrizal de la Vía y está a escasos kilómetros de Juan R. Escudero, de Tierra Colorada, y a escasos kilómetros de la capital Chilpancingo. Carrizal de la Vía es un pueblo joven, desde mi punto de vista. Se inició, según lo que yo he estudiado, apenas el siglo pasado, tuvo su origen, después de la Revolución Mexicana, no tiene mucho. Y se inició porque cuando se impulsa la carretera, la primera carretera que conectaba Cuernavaca, Acapulco, Cuernavaca, Ciudad de México, sí. Había trabajadores que
se quedaban allí a un ladito a vivir para poder a otro día presentarse al trabajo. En esa zona, según se dice, había manchones de carrizo. Oh. Entonces, para poder señalar al punto donde tenían que llegar, las gentes que trabajaban decían, es que nos vamos a ver allí en el carrizal. Oh. ¿Sí? Ahí se le quedó el carrizal, pero era de la vía porque la carretera pasaba en medio del pueblito. Oh. Entonces se quedó el carrizal de la vía. Pero miren ustedes, de ahí viene mi nombre, Carrizales. Ah, ok. Sí. Un maestro de teatro que íbamos a tener una presentación en Veracruz, andábamos deprisa ya porque iba a ser la presentación y no hallaba cómo ponerme en el cartel porque mi nombre es grandote, José, Abad y los apellidos. Y me dice, híjole, oye, ¿cómo te pongo? y vio que no le contestaba yo y que me dice, Carrizales, porque sabía que mi pueblo se llama Carrizal. ¿Cómo te pongo? Pues Carrizales. Así es que. ¿Y así te quedó? Abad Carrizales. Qué bueno. Y a partir de ahí, mira, Abad Carrizales. ¿Y te gustó? Te aseguro, Cristian, que hay mucha gente que ve mis estados en el WhatsApp, que ve mi cuenta de Facebook o alguna otra red social y cree que yo así me apellido. Sí. En documentos oficiales aparezco como Abad Carrizales. No saben siquiera cuál es mi nombre completo. Entonces, pero bueno, a lo que voy. Carrizal de la Vía, para mí, es una cuna cultural de la región centro, de la planicie o del valle de Locotito. Sí. Oh, yeah. Por una explicación básica, enfrente de la comunidad, en los terrenos de los bienes comunales de la comunidad, está asentada Tehuacalco. Ahí está asentada Tehuacalco. ¿Y qué es Tehuacalco? La zona arqueológica, el centro ceremonial más grande que tuvieron los yopes, la cultura yope. Ahí se desarrolló la cultura yope. Dice la historia que los yopes son una descendencia, son un grupo que se escindió de los tlapanecas, que bajaron a la costa en busca de mejores condiciones de vida, se asentaron ahí y de ahí se desarrolló. Okay. Los yopes llegan hasta Oaxaca, por toda la costa chica y parte de la montaña baja. Entonces, aparte creo hubo una parte por aquí cerca, ¿no? Aquí cerca, aquí la Palmasola es de la cultura yope, según se cuenta. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí esa región es cuna de nuestra historia y que no le hemos dado el valor que se merece. Sí, desafortunadamente. Enfrente del pueblo del Carrizal de la Vía, al cual yo los invito a que nos visiten un día cuando tengan espacio, que vayan a la casa y de ahí nos vamos a Teotihuacán, a Tehuacalco. Frente al pueblo está Tehuacalco. Una zona probablemente abandonada por la historia, probablemente abandonada por nosotros mismos, por las políticas del gobierno, como ustedes le quieran decir. Pero la gente de ahí sí la cuida, ¿no? La gente de ahí está, de hecho, los mismos de ahí fueron los que dieron parte a Lina, de que ahí había algo. Pero no le hicieron caso. Pasó mucho tiempo. Pedro, yo ahí en esos terrenos, me acuerdo antes, de chiquillo, de travieso, íbamos a bajar las toronjas de una huerta que había ahí, que no era nuestra. Me acuerdo bien porque ahí hay una piedra que curiosamente está semirredonda o ovalada, pudiera yo decir, y en la parte transversal así de la piedra hay pies pintados, pero son pies muy grandes, que no obedecen al tamaño de un humano. Están tallados pies muy grandes. Entonces, hey, vamos a la piedra de los pies pintados, así le decíamos antes, sin saber que allí era una zona arqueológica. Sí, claro. Bueno, pues de ahí venimos, ni de Ometepec, ni de Tizla, ni de Claro, fíjate, nada más. Venimos de ahí. De ahí. Claro. Sí. Para el que no sabía, pues ya lo sabe, ¿no? Qué curioso. Sí, muy interesante, bastante interesante. Demasiado interesante, sí. ¿Qué me decías de tus escritos? Me estabas platicando de que tenías, obviamente, el proyecto. Me interesaría, digo, al público también, estoy seguro, que nos leas algo, que nos compartas algo. Claro que sí. Así, a grosso modo, yo siento que he trabajado en las dos ramas principales de la poesía, que es la poesía lírica y la épica. Yo quiero empezar con poesía lírica, que habla del romance, del amor, porque eso es a lo que más está acostumbrado el público. Y a veces cuando se habla de una poesía rebuscada, con un lenguaje complicado, eso al público no le gusta mucho. La ignora. No, esto tiene su causa, a lo mejor otro día lo vamos a platicar, pero no es el caso ahorita.
Pero bueno, el público se ha acostumbrado al lenguaje sencillo. A veces, ya en la actualidad, si tú quieres mandar un texto o decirle algo a alguien, ya nomás le pones caritas, manitas. Ándale. Porque es más simple, sí. Y la gente lo entiende porque es simple. Si tú le mandas un lenguaje rebuscado, complicado, que nunca en su vida ha escuchado, pues no lo va a entender. ¿Y qué pasa con lo que no lo entiende? Pues no le interesa. Así es. Entonces, si me permiten, podemos iniciar con un material de lenguaje sencillo, ¿no? Sí, claro. A ver, vamos a ver cuál se presta a eso. Bueno, pues aquí tengo una mariposa diurna. Es que no sé ni por dónde empezar, la verdad. La verdad no sé ni por dónde empezar, pero son tantos que no sabe por cuál empezar. Sí, yo creo que vamos a empezar con esta. Me gustas a la primavera. Beso insurrecto. Bueno, vamos a empezar con un material que se llama Designio. Muy bien. Designio, pues es una poesía lírica y no se necesita de mucha filosofía para entenderla, así es que espero y les agrade. Se llama Designio, la voy a leer, no la voy a declamar, porque una cosa es leerla y otra cosa es ya cuando se está declamando una poesía, es diferente, entonces la voy a leer. Claro que hay que darle las entonaciones que se requieren. Claro. Se llama Designio y dice así: a la luz del alba no sabrás quién soy, no sabrás mi llanto, no sabrás mi historia. Con la noche a cuestas, a cielo estrellado, abierto, con caricias sin riendas, es más fácil decir te quiero. Con la cama puesta boca abajo, las sábanas pidiendo tu cuerpo y mis labios tus besos, es fácil mi recuerdo. A la luz del sol, en cambio, cuando todo habráse cristalizado, dejaré de existir como lo has declarado. A tu modo, solo el dolor retardo, solo al desaire me aferro, queriendo por último deseo quedarme esta noche. De modo que sí, razón tienes al decir que da lo mismo si hoy me marcho o me voy al alba entrando. Así que me he decidido, tomaré la ruta corta, puesto que has perdido la noción del tiempo y has extraviado el control de tus sentidos, me marcho hoy y no vuelvo. Ay, caray. Muy buena, hermano. ¿Qué pensabas cuando estabas escribiendo ese texto? A ver. ¿Qué te pasó? ¿Qué viviste? ¿Qué no viviste? ¿Se puede contar para empezar? Si no, no hay problema. Manuel Acuña y otros poetas que amaban a Rosario, la hija de un hombre que los invitaba a convivir en su casa, tuvo el mayor escándalo de la historia de la poesía cuando se supo que esa poesía se le había escrito a una mujer que también la quería otro, Manuel M. Flores, que también la andaba cortejando José Martí y algunos otros. Entonces, aunque no voy a hablar precisamente de un nombre, de una figura, sí voy a decir que esta poesía pues está dedicada evidentemente a alguien que en un momento determinado ya no coincidió con mi presencia, con mi manera de ser y pues tomamos una decisión y yo dije, bueno, pero me voy, pero ya no voy a venir. Me voy y ahí no se acaba todo, ¿sí? Entonces, siempre ocurre de esta manera que cuando tú inicias una relación, todo va viento en popa, todo es miel sobre hojuelas, como decimos comúnmente. Normalmente. Pero ya cuando las cosas están avanzadas y cada quien ya se conoce sus monotonías, en ese momento, pues empiezan los problemas, ¿no? Entonces, este es un tema universal que ocurre con casi con la mayoría de las gentes, ¿no? Llega el momento en que ya no se puede llevar el control de una relación
y pues tenemos que por tomar una decisión. ¿Sí? ¿Qué dices? Hasta luego. Hasta aquí. Y ya, y ya, porque luego también hay de aquellos que ahí se andan aventajando y vuelven a retomar. No, me voy y ya. Y no vuelvo. Sí. Sí, porque cuando vuelves muchas veces ya se vuelve algo tóxico, porque Sí. ya te quedas en lo anterior y aunque diga borrón y cuenta nueva, no. No, ya no. Estás en lo mismo. Porque aparte no sabes qué pasó en todo el tiempo que no estuviste con la persona, ¿no? Sí, no, pues. Así definitivamente. Aquí ya me está escribiendo Marta Salgado, dice saludos a Abad Carrizales, muy bonito, se refiere al escrito. Si nos escuchan, si nos ven, bueno, afortunadamente. Qué bien, muchas gracias, Marta. Sí, quiero presentarles, no sé si sea muy apresurado, pero ahorita que ya lo encontré, porque lo estaba buscando este poema yo lo escribí en Chicago, claro. Por algo muy similar también. Digo, a veces uno anda por la vida solo, así es, a la venia de Dios, como dice por ahí. Sí, sí, y entonces es te cierto. encuentras con seres, con personas que pues que te dan acogida, que te ven bien, que te valoran, pero que llega el momento en que pues cada quien tiene su camino. Sí, esta poesía fue escrita para una persona de origen colombiano, estando en Chicago, una amiga que conocí, que fuimos a la escuela juntos, estudiábamos idiomas, y llegó el momento en que me dijo, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que ir. Pero ya había surgido ahí una amistad muy cercana, una amistad que puede ir incluso más allá de una amistad. Sí, claro. Entonces, para ella fue escrito este poema, se llama Cuando sea mayor. ¿Sí? Adelante. Entonces dice así: cuando sea mayor, seguiré siendo el mismo, con una pincelada de años acumuladas en mi rostro, tierra provinciana parcelada. Cuando sea grande, seguiré siendo aquella ave de ligeras alas, siempre dispuesto a secar tus lágrimas cuando te falte el alma. ¿Acaso vuele una de mis plumas junto a la irónica costumbre de botero, que ahí estará, viendo el humo del tiempo pasar? Al ser mayor, seguiré siendo él, ese mismo ser que se quedó allá en mayo, con el cuerpo tiritando cual si fuera diciembre helado. Recordaré al gran Macondo, que ha contemplado el mundo rodar. Tal vez salude al general Buendía o quizá al mismísimo gigante Gabo. Para cuando yo sea grande, abriré mi pecho de recuerdos y estoy seguro que ahí estarás, inundando mi infinito firmamento. Podré saborear a placer fino el nocturno de Asunción Silva y ya de frenéticos amores el reto de Julio Flores. En aquellos días, en este viaje, buscaré a la golondrina amada, aquella que di por extraviada allá en el aciago extranjero. Cuando sea grande golondrina, mi cuerpo estará marchito, pero mi voz dirá poco a poquito tu nombre en mi corazón florido. Muchas gracias. No, gracias a ti. Haciendo referencia a 100 años de soledad. Sí, claro, 100 años de soledad. Lo que pasa es que son de origen de allá, Botero, con sus regordetos, estatuas y bueno, a todo eso, ¿no? A los escritores colombianos. El gigante Gabriel García Márquez. Gabo, Gabo, ¿no? ¿Cómo no? Que se nos adelantó. Inconfundible, ¿no? Muy bonito, me pareció muy interesante. Digo, precisamente hace rato con unos niños platicábamos al respecto de ese escrito, bueno, de ese libro más bien. Es importante, amigos, leer, perder el tiempo leyendo, pues, inculturarnos, pues. Hablabas de escritores colombianos, a veces no conocemos a los locales. Es importante de verdad, conocer, saber. De verdad. Sí, tienes razón. Claro, sí, yo también coincido, Cristian, en que la lectura alimenta tu espíritu. Sí. Tu espíritu desde el punto de vista no clerical, no religioso, sino esa cosa que hay dentro de ti que tú no sabes qué es. Sí, ese es el espíritu. Sí. El espíritu se puede únicamente nutrir a través de la letra, a través del arte, a través de la cultura, de la danza, del teatro, de la buena música, la música que tiene sentido y obviamente de los libros. Yo tenía un maestro, bueno, tuve muchos maestros, pero este maestro en particular me decía que nosotros somos unos gandallas cuando leemos un libro,
porque nos estamos quedando con lo más importante del autor, lo que el autor plasmó en ese libro. Tiene que ser un buen libro para que sea consecuente este concepto. El libro es como una cápsula, como una pastilla donde se resume toda la esencia, la idiosincrasia, la cultura, el bagaje lingüístico, la figura de la escritura, todo se resume de un individuo en un libro. Sí. Entonces cuando tú lo lees, te estás robando, te estás comiendo, te estás bebiendo lo que el escritor plasmó en ese libro. Entonces por eso somos unos gandallas, porque nos estamos agandallando toda esa información. Así es. Toda esa información, nos estamos quedando con la vida del autor, con todo lo que el autor escribió. Entonces yo, haciendo consecuencia a eso, digo, sí, en efecto, hay que leer, porque el libro te transforma, te cambia, te da una visión distinta del mundo, y es importante. Es bueno leer, porque yo pienso que si toda la gente leyera, no habría tantos ¿qué pasa cuando te lo ponen con K? O hablando de ortografía. Hablando de ortografía. Claro. Digo, sería ideal, ¿no?, que cada quien tomara un libro y lo leyera y viera cómo se escribe. Que dicen muchas veces, no es para ahorrar tiempo, pero ¿qué tanto te cuesta poner completo? ¿Y qué haces con todo ese tiempo que ahorras? Que ahorras. Estás en el mismo... Esa es una excusa, ¿no? Sí. Abad, nos comentabas hace rato, pero digo, voy a hacer la introducción a ese comentario, sí, pero más al ratito quiero que hablemos al respecto de eso, porque me pareció muy interesante. Perdón, a nuestros amigos que nos están viendo, les quiero preguntar, y que me pongan ahí en redes sociales, perdón, ¿cuál fue el primer libro que leyeron, o cuál fue aquel libro que les dejó algo, que les impactó, que les impresionó? Abad ahorita nos platicaba respecto de eso, y me gustaría que lo compartieras, del primer libro que tú tomaste como tuyo, lo comentabas. Nos lo dijo fuera del aire, claro, pero me pareció de verdad muy importante, porque es parte de su vida, es parte de su esencia. Quiero que hablemos de eso, pero un poquito más adelante, para que nuestros amigos también nos compartan, nos digan qué libros han leído. En América Latina yo he alcanzado a leer eso, que México es de los países que menos lee. Sí, así es. De los países que más leen, recuerdo Chile, Colombia, Uruguay. Son de los países, Argentina, que tienen en su cultura muy involucrados en la lectura. Pues México no. México, los que lo hacemos es por afición. Pero yo recuerdo, hablabas de la secundaria, bueno, de la escuela. Yo recuerdo un maestro que nos obligaba a leer en la secundaria. Sí, necesito que me digan qué es lo que entendieron de este libro. Y de aquellos que yo recuerdo, El Llano en Llamas, bueno, un poco más después, Paulo Coelho, 11 minutos, ese tipo de libros que sí te dejan algo, pues. Claro. Y me gustaría que nuestros amigos nos compartan eso. ¿Qué libro también fue el que leyeron primero? El que leyeron primero, o aquel que les impactó. Claro, yo, por ejemplo, de mis poetas favoritos, Mario Benedetti, o sea, decía él, otro monstruo, pues, ¿no? Un grande, sí, el Gabo, Gabriel García Márquez. Sí. Y son de esos textos que nos dejan, de los llamados bestsellers, que son no nada más para Colombia o para el país en el que viven, sino para la unidad entera, humanidad, entera. Claro, sí, así es, en efecto. No, pues, si quieren abordar el tema ya, o lo dejamos más adelante. En un momento vamos a hacer una pausa. Después quiero que regresemos. Todavía no nos indican en qué momento vamos a la pausa, pero lo quiero dejar para el segundo bloque. Okay. Sí, perfecto. Quiero que nos sigas compartiendo de tu impresión, decías esos proyectos que tienes. Sí, digo, honestamente la pandemia nos dejó azotados completamente. Sí, no, también considero eso, y estoy de acuerdo contigo. No es un año perdido, o sea, también fue un año de reflexión, de asimilarse uno mismo, de ver, también de pérdidas, sí, porque las hemos tenido. Ha sido, no un mal año, ¿no?, pero sí un año para aprender un poco más. Yo quiero decir eso, pues, porque sí me causa curiosidad. Tenemos que leer en este tiempo que tenemos libre. Por ejemplo, ahora que México volvió al semáforo rojo, yo, amigos, los invito a que agarren un libro, a que lean la cultura maya, la cultura azteca. No sé cuál sea su inquietud, ¿verdad?
Pero sí los invito a que lean, a que nos culturicemos en ese aspecto, pues no que la pasemos en internet, y no voy a decir ninguna red social, ¿no? Pero también hablabas de la música, incluso de la buena música, porque hay música sí que no nos deja mucho, no quiero decir ningún género en particular, para no ofender a nadie. Yo también escucho de todo tipo de música, pero hay música buena, hay mucha música mejor que otro tipo de música, ¿no? Sin duda, Cristian. Mira, yo quiero reflexionar dos cosas de lo que has dicho. Yo creo que el hombre por naturaleza, hablo de género en general, quiero decir, pero puede ser hombre-mujer. Sí, claro. Por naturaleza hemos sabido afrontar las adversidades y eso nos ha permitido evolucionar. Entonces, yo los invito a que acudan a ese origen de reposición del hombre para que sepan aprovechar de lo adverso lo positivo y puedan salir avante ante una realidad como esta. Para que tú no sientas el azote tan fuerte de una eventualidad como la que estamos viviendo, quisiera que ustedes se esforzaran por identificar dónde pueden hallar la parte positiva de esa adversidad y sobreponerse, aprovechando las partes positivas. Yo tengo una amiga que hace tareas de astrología y de todo eso, y aunque no he consultado nunca con ella sabe que mi signo es Capricornio. Y hace rato en la mañana que me la encontré, que me dice: tienes muchas posibilidades en esta luna que viene de acrecentar tu personalidad, de hacer cosas buenas. Y bueno, yo la escucho, yo la verdad no sé si realmente eso sea cierto, pero bueno, hay que aprovechar ese incentivo para realmente salirte a la calle a dar la pelea, ¿no? Claro, por salir adelante. Entonces, yo los invito a eso, sepan aprovechar de las adversidades, las cuestiones positivas, buenas, que le puede traer la adversidad, y ahí encajarse para salir adelante. Por otro lado, el tema de la lectura, de la que hablabas tú hace rato, sí, la buena lectura no la hemos podido explotar, siento yo. Mucho tiene que ver, ciertamente, la educación formal, pero no nos vamos a vivir eternamente echándole la culpa a la educación formal, ¿sí? Mucho tiene que ver el ímpetu con el que tú vayas por la vida para poder hacer las cosas. Entonces, la lectura es fundamental, ya lo dijimos hace rato, y harían muy bien ustedes en agarrar un libro, contextualizarlo en sus circunstancias de ese libro y leer algo muy parecido al tema para no perderte y llevar un hilo, ¿sí? A mí eso me funcionó bastante. Yo empecé desde las culturas más antiguas a leer, de ahí surge la inquietud del libro de Gilgamesh, del cual al ratito vamos a leer el poema. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, es lo que te comentaba, y volviendo de la pausa, amigos, vamos a entrar directamente con eso. Vamos a una pausa y volvemos. En esta época decembrina queremos que estés seguro en casa y te damos las siguientes recomendaciones para evitar un accidente. Revisa el estado de las conexiones eléctricas. Si es posible, ten a la mano un extintor en casa. Si sales de casa, recuerda dejar apagadas las luces del árbol. No compres juguetes que tengan vidrio, metal o puntas filosas. No permitas que las niñas y los niños jueguen con artículos pirotécnicos. Por una cultura de prevención. Gobierno del Estado. A más de 5 años de esta administración, en Tepecuacuilco de Trujano, el gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores, a través del IGIFE, ha invertido alrededor de 68 millones de pesos, beneficiando a 3.881 alumnos con 51 obras en 35 planteles educativos, como el Jardín de Niños Tlalo, Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, Primaria Cuauhtémoc, Primaria Revolución, Francisco y Madero,
y la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Rey Señor Cuauhtémoc, y la secundaria técnica número 42, Ignacio Manuel Altamirano, así como la primaria Gonzalo Díaz Ávila, en donde el gobernador entrega la construcción de edificio normativo que contiene 3 aulas didácticas, aula de medios, dirección, subdirección, bodega cooperativa, servicios sanitarios, más la rehabilitación de 2 edificios atípicos que contienen 8 aulas didácticas. Un plantel mejorado, con obra exterior y equipamiento que coadyuva a brindar educación de calidad, con una inversión de 8.6 millones de pesos para beneficio de más de 150 alumnos. Construimos más y mejores escuelas, porque Guerrero nos necesita a todos. Listo, estamos platicando un rato agradablemente con Abad Carrizales. Está aquí también Pedro Cliceri en Sociedad Poética. Les comentaba antes de la pausa que Abad ya nos había platicado a nosotros al respecto de aquel libro, el primer libro que leyó, y que bueno, de ahí se desprende todo lo que ahora él es. Abad, ¿de qué nos platicabas? Platícale a nuestros amigos. Sí, bueno, ya habíamos comentado fuera del programa que mi primer libro de regalo, que yo tuve la oportunidad de decir, leí ese primer libro, porque antes de eso pues te dejaban tareas de la escuela y tenías que consultar un capítulo y ver todo eso. Claro. Pero eso no cuenta. O sea, cuenta cuando tú lees un libro completo y extraes la esencia, el contenido del cual hablábamos hace rato. Sí, que le robas que al somos autor. bien gandallas, ¿no? Que somos gandallas. Dale. Entonces el primer libro que cuenta para mí, que siento que me impactó bastante, fue el libro de filosofía, Fundamentos de Filosofía de Afanasiev. Por ahí alguien puede decir, pero es que ese es un libro incompleto, que habla solo de terminología. Pues sí, pero a raíz de ahí yo me puse a absorber libros de filosofía que ahorita pudiéramos hablar y a lo mejor algunos no van a conocer, porque me gustó cómo cuestionaba la vida el autor, cómo cuestionaba las preguntas fundamentales de la vida. Y entonces a partir de ahí, pues yo me fui acrecentando en la lectura. Pero aunque ese fue el primer libro que me impactó, yo quisiera decirles que hay uno más que me definió en mi filosofía, en mi vida cotidiana. Claro. Y es el libro de Miguel de Cervantes Saavedra. El libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que todo el mundo ha escuchado hablar, pero que seguramente no todos han leído. No todos lo han leído. Yo sí. lo tuve que leer 2 veces, porque la primera lectura fue un ejercicio personal y la segunda lectura ya fue con una intención de análisis, con un grupo de gente dedicada a la literatura, en donde cada quien participaba haciendo las observaciones por párrafo del libro, por párrafo. Entonces, el libro del Quijote es una Biblia de la literatura, pudiéramos decirlo así. Es una Biblia de la literatura. ¿Por qué? Porque allí encuentras desde prosa, verso, poesía, teatro, música, dramas, melodramas, de todo encuentras ahí. Y además, y esto es lo fundamental del Quijote, y por eso es que me flechó tanto, que habla de temas de la sociedad de aquel tiempo de Miguel de Cervantes. Estamos hablando del 1600, 1500 y fracción del siglo XVII, sí, en España. Así es. Habla de temas sociales que son muy actuales a la realidad en pleno siglo XXI. De temas sociales que le aquejaban a aquella sociedad de Cervantes y que siguen siendo los mismos que le aquejan a la sociedad actual. Todavía, sí. Esa es la grandeza del Quijote, haberse adelantado a ser visionario en lo que estaba ocurriendo de manera general en su sociedad y haber descubierto los hilos que laceran a la sociedad, que son los que han venido lacerando durante toda la historia de la humanidad hasta la edad moderna a la sociedad. Eso es. Y si me preguntan, bueno, en concreto, ¿cuáles son? Bueno, hay muchos capítulos que hablan de temas muy concretos. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, cuando el Quijote va a desfacer en tuertos, dice ahí en el libro, así es. se encuentra con un hombre que está azotando a un niño
y le apunta con la lanza, le dice, oye, pero ¿qué pasa? Porque él es un niño indefenso, ¿no? O sea, los temas en donde el Quijote, o mejor dicho, donde Cervantes, a través de la cabeza del Quijote, a través del personaje del Quijote, repudia la injusticia social. Esas son las palabras que quería decir. Sí, así es. Que Miguel de Cervantes, a través del personaje del Quijote, haciéndolo aparentar como si fuera un personaje que no carburaba bien, que estaba loco, sí, repudia la injusticia social. Así es. ¿Qué tipo de injusticia social? Observa a tu alrededor de todo lo que pasa hoy ahora, casi no y hay. es lo que ha ocurrido en aquellos momentos. Casi Hoy no casi hay. no hay. No. Entonces ese libro me flechó. Pudiera yo hablar de otros libros, pero básicamente esos. Y bueno, ahora sí yo creo que es el momento. Sí, el que estamos esperando. Yo les decía que para poderme acomodar en la literatura universal, yo empecé, obviamente con apoyo de gente que conoce de esto, yo solito no lo hubiera podido lograr. Claro. Yo empecé leyendo las grandes culturas de la humanidad, desde Mesopotamia, a los chinos, a la India, a Grecia, a Egipto. Y en ese recorrido de algunos materiales más destacados de esas culturas, yo leí un poema, o mejor dicho, un libro que está reconocido en la historia como el primer libro que se conoce escrito, acuñado originalmente en arcilla, a través, obviamente, no de letras, sino eran un lenguaje acadio, un lenguaje acorde a la época de la Mesopotamia. Tipo jeroglífico. Sí, jeroglíficos, sí, eran jeroglíficos, como cuñitas, así como dibujitos, medios ganchos y todo eso, ¿sí? Entonces, el libro parece ser que fue acuñado en los años 1800 antes de Cristo. Pero curiosamente habla de la vida de un rey, del rey de Uruk, un reino de Mesopotamia, que vivió o que tuvo su esplendor en su ciudad, su imperio, en el año 2800 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de muchísimos años. Ahorita estamos en el 2021, ya va a ser el 2021, 2020, está por concluir 2020, 2021, después de Cristo. Bueno, pues esa cantidad de años, pero ahora para atrás, para más. atrás, sí, así es. ¿Sí? Entonces, tiempo. Imagínense qué tanto tiempo tiene ese libro. Y fue rescatado, la traducción ya es mucho más actual, las traducciones, lo que conocemos. Y ese libro se llama, así como se escucha, Gilgamesh. No voy a decir Gilgamesh, no, Gilgamesh, porque es G, y en el castellano suena como si fuera débil la letra G. Entonces se llama Gilgamesh. Aquí lo estoy buscando para podérselos leer. Es un libro, pueden leerlo, hay muchas versiones. Hay versiones en prosa. A mí me encantó la versión en rima, porque es mucho más rico, porque el autor se tuvo que desvelar más. Claro, de verdad, para podértelo nada presentar. más para hacer uno así con rima, cuidado. Sí, entonces yo no lo tengo en rima, realmente es un material que probablemente requiere de más seso para que termine siendo más elaborado, pero yo creo que ya estamos en condiciones de poderlo presentar. A ver, permítame porque lo estoy buscando y parece que se me escondió porque no lo encuentro. Aquí está. Le puse el título Elegía a un acadio. Elegía a un acadio. Oh señor de Uruk, la de pilares altos, amo y siervo, ejemplo de valentía y de buen gobierno. Oh juventud temerosa del tiempo, partiremos algún día al averno. ¿Por qué piensas, gran Gilgamesh, que debes en el mundo perdurar? Si el mismo mundo que en un punto hizo era, la decadencia inevitable lo espera. Aquellas grandes culturas que algún día serán esplendorosas, hoy solo nostalgias, ideas que no perecieron y ruinas son sus majestuosas cosas. Más allá de tu mundo, en años venideros, la poderosa Troya, la de murallas de acero,
ha de ser alimento del fuego por la rapiña de danaos y aqueos. La tan orgullosa Grecia, la Acrópolis, la vasta, que controlará por siglos grandes territorios de Asia, quedará en añicos por magnos y romanos. He aquí, grandes hombres como tú la tierra engendra, pasarán de años lustros a ser en añoranza padres del vasto mundo o de una patria. Y he aquí muchas grandes ideas que en su tiempo fuego fueron, quemaron antiguos credos y liberaron un pueblo, mas el pasar del tiempo también perecieron. En este vivir perpetuo y de dualidad eterna, por vivir aquí, Gilgamesh, la muerte te espera. ¿No son tus duras penas la causa de tu alegría? ¿No ven tus ojos que el fenecer la noche hace posible el día? Y que la vida es posible solo entre perecer y nacer. ¿Por qué pues, oh Gilgamesh, te empeñas en acudir a Utanapishtim y suplicas la quimera planta de la vida eterna? ¿Por qué a Enkidu te aferras si él como tú es hijo necesario de la tierra? ¿Por qué la sensación de la muerte te devora? ¿Cuál es la causa de tu aflicción fiera? Si la vida de muchos años no hace la gloria. Hace la gloria la nobleza, el temple de tus ideas y la trascendencia de tus actos aquí en la prodigiosa tierra. Muchas gracias. Muy bueno. Y que Gilgamesh quería ser inmortal. Quería ser inmortal, así es. Ese es el tema central. Gilgamesh quería ser inmortal. Viajó, dice, por todo el mundo buscando la vida eterna. Así es. Así es. Aquello que muchos de... No solo él, ¿no? Como el que buscaba la fuente de la eterna juventud, que Ándale. se dice que la encontró. Miren, si estudiamos un poquito más ese material, vamos a caer en cuenta en que Gilgamesh es fuente de algunos pasajes de la Biblia antes que la Biblia apareciera. Por ejemplo, hay en Gilgamesh una parte, un capítulo, donde él ya lleva la planta de la vida eterna que le dio Utanapishtim. Ya va de regreso a su reino. Pero este amigo va cansado, va sudado, sucio, y encuentra por ahí un arroyo, un pozo donde bañarse, y era tan atractiva el agua fresca que decide descansar. Sí, dice, aquí me voy a bañar. Y pone la planta de la vida eterna ahí por un lado, y viene la víbora y se la lleva. Oh, no. Se lleva la planta, la víbora. La planta de la vida eterna. Sí. Ese pasaje lo vemos en un pasaje de la Biblia claramente, ahí con el tema de la víbora que seduce a Eva para que le robe la vida eterna a Adán, ofreciéndole la manzana, se la come y pierden la vida eterna, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ahí está. También ahí viene un capítulo que habla del diluvio. Antes del arca de Noé ya existía una leyenda en aquella época de la Mesopotamia antigua acerca del diluvio, ¿sí? Entonces, la Biblia lo recoge. Estamos hablando de que la Biblia fue escrita mucho más para acá. Cuando menos empezó a formarse, porque la Biblia está dividida en dos partes, ustedes saben, en el Nuevo y el Viejo Testamento. Entonces, no se fundó inmediatamente así, no se escribió así como nosotros aquí, órale, y ahí está el libro. No, es una recopilación de toda la doctrina religiosa, ¿sí? Entonces, cristiana. Entonces, pues así está el tema de Gilgamesh. Ojalá lo puedan leer. No es un libro fácil, yo lo sé, pero bueno, hay que esforzarse. Claro. En realidad, digo, hablando de la mitología y todo eso, en realidad es bastante complicado, lo decías, ¿no? Cuesta bastante entenderlo y a veces necesitamos asesoría, pero sí es importante intentarlo, al menos buscar la forma, ¿no? Nos queda poquito tiempo ya. Te lo decía, te lo dije hace un rato y te lo he dicho a todos. Podemos decir es una hora, pero cuando llegan aquí hablamos y hablamos y hablamos. Se pone interesante esto y cuando sientes, ya nos mandan, vámonos y nos tenemos que ir, tenemos que concluir. Sí, bueno, había muchas cosas que yo quería compartir, pero debido a que ya el tiempo nos está ganando, lo que sí quiero es que se lleven este poema.
fue escrito a mi estado, a mi tierra, a mi perfecto. cultura, y quiero cerrar con él. Algunas gentes ya lo conocen porque lo he declamado en algunos eventos cívico-culturales, y ya lo conocen, pero hay público que probablemente no lo ha escuchado, y yo quiero leerles este poema. Se llama A Guerrero y dice así: del sureño lucero soy, de las risueñas montañas vengo, a las campiñas del cerro voy, a surcar los barbechos vengo. Vengo sembrando el tlacolol entre rudas marañas del campo, y chaponeando con garabato entre la zarza y los abrojos. De allá viene el olor a torrejas, del cocoyul y el atole blanco, melifluo a ciruela en conserva y estrellas de dulce de coco. De aquí las esbeltas olas parecen diamantinas crestas, y el inmenso mar fecunda la celeste y centellante bóveda. Vengo del gran Yopitzingo, de sus templos y santuarios, de la tierra de Tehuacalco vengo, de los hombres de flecha y arco. Vengo, como ves, de muy lejos, de la cañada de los lomeríos, ahí se casan los armadillos, el jaguar y el ciervo son padrinos. Soy de los bellos desafíos, de Iztapa y Zihuatanejo, de Acapulco, ya ni digo, con sus playas y su jolgorio. Vengo de un pañuelo sureño de donde el cacao se bate, donde la sangre del combate es un buen café costeño. De la región de la avispa vengo, ahí Morelos se hizo siervo. De la tierra de los bravos vengo, de Anáhuac el primer congreso. Que suene la guitarra y la jarana, el arpa y la caja de tapeo, y que el chirrión de tlacololero salude a don Vicente Guerrero, quien en tiempos de oprimido estado se levantó gallardo a defender a los esclavos como lo proclamó Hidalgo. Cómo me corren las venas el canto de sus ríos, y me corre el son bravío de tus bailes y chilenas. Cómo brilla la joya de Tasco en tan ruda ladera, y brilla igual a cual el oro con su historia y su bandera. Vengo, por último te digo, de Ixcateopan, de la tierra del Tata Cuauhtémoc. Vengo a cumplir sus deseos que mandó su Dios eterno. Y ved, un águila enhiesta que ahí come, un nopal salvaje será su paraje. Allí será contento vuestro corazón, ahí ha de reinar mi estirpe, Mexicayot. Vengo pues de esta tierra heroica, de las entrañas de mexica sangre. Vengo de mis héroes gigantes, a libertad, a mi pueblo. Qué bonito, yo sí ya lo había escuchado, ya lo había leído. Pedro, nos tenemos que ir, Abad. Muchas gracias, Cristian, Pedro, muchas gracias. No, gracias a ti por haber aceptado, de verdad te agradecemos bastante. Y un compromiso hicimos con Abad hoy. Bueno, de hecho ya lo habíamos hecho él y yo antes, que nos va a venir a acompañar cada vez que pueda. Los sábados va a estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Claro que sí, con mucho y gracias, amigos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Así es. Los esperamos. Perdón, quiero avisar que por estas fiestas, lo que es Navidad y Año Nuevo, no vamos a estar compartiendo por obvias razones. Ahora sí que nos veríamos hasta el próximo año. Les quiero desear que pasen bonitas fiestas de parte de Sociedad Poética. Gracias por el apoyo. Y pues que tengan feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Felicidades. Felicidades y hasta la próxima. Hasta la próxima.